A través de los años, los hombres y las mujeres se la pasan inventando todo el tiempo, haciendo cosas nuevas, creando, construyendo, innovando. Yo creo que gracias a ello es que existe el progreso. Oye, ¿y te has preguntado qué pasaría si no hubiera progreso? ¿Estaría todo quieto, paralizado? Pienso que sí, pero solo sería así durante algún tiempo. Luego de este estancamiento vendría un continuo retroceso. Sería como una historia al revés. En lugar de ir hacia adelante, iríamos todos hacia atrás. Pero por más grande que fuera dicho retroceso, me parece que habría un punto en donde habría que frenarse. Y este sería la prehistoria. La prehistoria es aquella época en que los hombres y las mujeres no terminaban aún de organizarse. Ese es el punto, la organización. Una vez que las mujeres y los hombres lo consiguen, se empieza a escribir la historia. Gracias a esta organización, los hombres y las mujeres de las distintas agrupaciones y sociedades en ciernes se comunican entre sí. Poco a poco inventan instrumentos para hacer producir la tierra, armas para cazar, métodos para cultivar y descubren el fuego, por ejemplo. En pocas palabras, las mujeres, los hombres, las comunidades y los pueblos comienzan su progreso. Y así se inicia la historia. La historia no solo se registra, sino que hay quienes reflexionan en cómo es que ella sucede y cómo debe de narrarse. Es decir, la interpretan. No siempre se ha pensado lo mismo acerca del transcurrir de la historia. Hay diferentes modos de interpretarla. Y uno de ellos es el modo de los positivistas. Los positivistas creían en el progreso de la humanidad y en tal sentido fueron optimistas. Pero el positivismo no quiere decir eso. Aquí lo positivo quiere decir lo que existe realmente y puede observarse y medirse, como en las ciencias naturales. Los positivistas pensaron que en los hechos históricos y sociales podían encontrarse leyes, como en los fenómenos naturales. De esta forma, pensaron que podía verse cómo los hechos se encadenaban en un camino hacia el progreso. Un progreso científicamente previsible, así como puede preverse el día luego de la noche. Por otro lado, el positivismo fue la forma de pensamiento dominante en México durante el Porfiriato. Porfirio Díaz y sus colaboradores cercanos, llamados precisamente los científicos, pensaban que la historia que ellos estaban dirigiendo llevaría a México hacia el progreso. Se inspiraron en las ideas de Auguste Comte, un francés creador del positivismo y la sociología en el siglo XIX. La revolución y otros hechos históricos que sucedieron durante la primera parte del siglo anterior restaron presencia en la escuela positivista y a su vez dieron paso a formas distintas de interpretar la historia que cobraron fuerza a partir de entonces. Un filósofo alemán del siglo XIX llamado Wilhelm Dilthey fundó otra escuela de interpretación histórica llamada historicismo, que es una corriente de pensamiento sustentada en la idea de que todo es historia. Esto quiere decir que todo ser es historia. Si no lo fuera, no sería nada. Todo dentro del campo de lo humano, según Dilthey, evoluciona, cambia, se transforma. Por ejemplo, la historia de los árboles que crecen junto al río siempre ha sido la misma, mientras que la historia de las mujeres y los hombres que han vivido junto al río va cambiando, según muchísimas cosas. Lo que sucede en otros lugares, las modas, las escuelas que se abren, el hospital que se construye, la carretera que hace más corto y rápido el camino a la ciudad, en fin, cambia la historia de la gente que vive junto al río. El ser del hombre es el único entre todos los seres que no está dado de una sola vez, sino que se va haciendo. La historia de las mujeres y los hombres que viven junto al río o donde sea, constituye, según el historicismo, el ser mismo de esas mujeres y esos hombres. En otras palabras, lo que el historicismo afirma es que estamos hechos de historia. Esta escuela de interpretación supone una forma entera de concebir nuestro mundo en la vida humana y tuvo repercusiones profundas en la manera de hacer ciencia histórica y en general en las ciencias humanas.
Otra corriente de pensamiento que interpreta la historia es una que ha tenido muchos seguidores durante el siglo XIX y muy especialmente durante casi todo el siglo XX, el materialismo histórico dialéctico. El fundador del materialismo histórico dialéctico fue otro alemán del siglo XIX, Carlos Marx, cuyas ideas han sido muy discutidas y se les conoce como marxismo. El materialismo histórico dialéctico pone en primer lugar dentro del curso que sigue la historia el enfrentamiento de contrarios. Las ideas de Marx han tenido seguidores fieles y al mismo tiempo han contado con rivales tenaces, ya que sus ideas tocan el terreno de la política y la economía. Marx, como Comte y como muchos otros intérpretes de la historia, fue un pensador optimista arraigado a la idea de progreso. Marx también pensaba que al fin del largo y sinuoso camino se vería la luz del progreso. Pensaba que, una vez superados todos los conflictos de clase, las mujeres y los hombres vivirían en condiciones de bienestar y de grandes adelantos científicos y tecnológicos. Marx pensaba que los hombres y las mujeres son los verdaderos creadores de la historia. Lo mismo que Dilthey, pero con una diferencia. Marx situó los cambios hechos por los hombres y las mujeres dentro de un proceso concreto, el de la sociedad. Marx escribe en el siglo XIX cuando en Europa y en Estados Unidos se está fortaleciendo el capitalismo, es decir, el sistema económico basado en la propiedad privada. Pensaba Marx que ese sistema solo podía existir sobre una situación injusta. La explotación de los trabajadores que en los hechos no eran los dueños de los medios de producción, pero sin los cuales la misma producción sería imposible. Los trabajadores, a quienes Marx llamó el proletariado, se opondrían a los capitalistas, se enfrentarían a ellos y los vencerían. Crearían entonces los trabajadores la sociedad socialista, en la que van borrándose las contradicciones que subsisten del viejo sistema. Una vez que se avanzara en este proceso, se llegaría al comunismo científico. Según Marx, la base del proceso histórico revela el porqué del nombre de esta teoría: materialismo histórico dialéctico. El materialismo marxista se refiere, claro está, a la materia, pero a la materia en su relación con el trabajo productivo que realizan los hombres y las mujeres para subsistir. Es una materia concreta que está a la mano, que es tocada y transformada por los hombres y las mujeres. Dicha transformación se da en el proceso productivo. Por ejemplo, mira los tractores en el campo. Contienen metales que han sido transformados. Son movidos por energía extraída de la naturaleza. Las propias libretas en las que escribimos están hechas de papel y el papel proviene de los árboles, que son talados por leñadores que a su vez tienen patrones, que les pagan un salario y que también venden la madera a otros, para que otros trabajadores que tienen otros patrones puedan vender el papel. Y así hasta llegar a ti y a los consumidores que vamos a la papelería y compramos las libretas con el dinero que ganamos o que han ganado nuestros padres con su trabajo. La materia está en el centro del proceso productivo, pero también está en el centro de la historia. Marx pensaba que sí, porque en ese proceso productivo tienen que ver todos los integrantes de la sociedad. Unos son patrones, la mayoría son trabajadores. Marx observó que la riqueza y por tanto las mejores condiciones de vida era para los patrones, es decir, para los menos, y que los trabajadores tenían que laborar horas y horas para apenas obtener salarios para subsistir. En el proceso productivo, todo mundo tiene que ver con todo mundo. No hay nada que usemos que no provenga del proceso productivo, o sea, de esta relación que se entabla entre los dueños del capital, los patrones y los trabajadores, cuya única posesión viene a ser su propia fuerza de trabajo. Según Marx y todos los que lo siguieron, comenzando por su amigo Federico Engels, es de este modo que se ha desplegado desde sus orígenes toda la historia. Si toda la historia se reduce al modo en que los hombres y las mujeres se organizan para producir bienes, ¿dónde quedan otros asuntos fundamentales como la religión, la filosofía, la cultura entera y el arte? ¿O acaso el arte estaría fuera de la historia?
Estás tocando uno de los grandes asuntos del marxismo. Tomemos como ejemplo que para escribir El Quijote, la más grande novela jamás escrita en español, Miguel de Cervantes se mantuvo muy ajeno a los patrones y a los trabajadores. Su obra sale de la inspiración, del empeño, de la maestría de Cervantes y no del modo de producción. Pero para Marx la cosa no era tan sencilla. No negaba el talento, el genio de Cervantes, por supuesto, pero tampoco olvidaba aquel modo de producción. ¿Por qué Cervantes escribió al hacer El Quijote una novela de caballería y no una novela romántica? Pues replicaría el filósofo, porque las novelas de caballería eran las que correspondían a su tiempo, al modo de producción imperante en la España del siglo XVII. El marxismo, sin duda, tiene su forma de explicar los cambios históricos de acuerdo con la base de la que parte. Podemos pensar en una historia de la cultura que se fundamente en el materialismo histórico dialéctico. Un ejemplo puede ser el fenómeno de la moda. Hasta hace relativamente poco tiempo, las mujeres no usaban pantalones. Y ahora es de lo más normal hacerlo. Como que la forma de vestir se fue simplificando con el tiempo, conforme las mujeres fueron teniendo mayor participación en el mundo del trabajo. De esta forma, el mundo de la moda depende directamente de lo que Marx llamó el modo de producción, pero también el papel en general que juegan las mujeres ahora en sociedades como la mexicana. El materialismo histórico dialéctico tiene en cuenta la revolución industrial, la transformación del mundo gracias a los adelantos de la ciencia y de la técnica en el siglo XIX en Europa. Al incorporarse cada vez al mundo del trabajo, las mujeres van abandonando un papel que siguieron durante siglos, el de quedar confinadas en el hogar, cumpliendo exclusivamente las tareas prescritas a las madres de familia y a las esposas. Al debilitarse la dependencia de las mujeres de los hombres, las mujeres tienen delante de sí nuevos horizontes. Entonces, según Marx y su escuela de pensamiento, del modo de producción dependerá todo lo demás que sucede en la historia. O podría decirse así, sobre el modo de producción se construye todo lo demás. Para hablar como si fuéramos ingenieros, el modo de producción económico vendría a ser la estructura de aquella edificación. La religión, la filosofía, el arte, toda la cultura serían las partes de lo que llamó Marx la superestructura, es decir, lo que está encima, lo más visible, lo aparente. Por ejemplo, la moda. ¿Por qué las mujeres hacia mediados del siglo XX fueron dejando de usar guantes y sombreros, los que también usaban los hombres en las ciudades? Pues porque el mundo del trabajo, o sea, de la producción, hacía ya de lo más imprácticas aquellas prendas. Y también, desde luego, la mujer vio que al fin tenía que gozar de los mismos derechos que el hombre gracias al trabajo. Así como el de superestructura, otro término que se maneja dentro del materialismo histórico dialéctico es la lucha de clases. La lucha de clases para Marx es un proceso histórico. En la historia, nos dice, siempre se enfrentan. Siempre se oponen los intereses de unos grupos sociales contra otros, dominados y dominadores, patrones y trabajadores, siervos y señores feudales. Esta lucha es necesaria ya que de no manifestarse sencillamente no habría producción ni nada. Este enfrentamiento, que es la llamada dialéctica, no ocurre siempre de manera explosiva, con grandes hechos, con violencia. ¿Qué evita que pase así? Pues precisamente aquella superestructura de la que ya hablamos, la religión, la filosofía, la cultura en general. Todo esto, según Marx, sirve para amortiguar, para evitar que los enfrentamientos sean explosivos. Por eso pensaba Marx que la clase dominante y los propietarios de los medios de producción se apropien también de la superestructura. Marx decía que la religión es el opio de los pueblos, con lo que quería decir que la religión servía para distraer, para enajenar a los pueblos, para hacerlos olvidar su condición. Todo en beneficio de los capitalistas. Por eso no es casual que haya tenido tantos seguidores y tantos opositores. Buena parte del siglo XX, la política del mundo estuvo dividida entre países gobernados por políticos seguidores del marxismo y por países dirigidos por gobiernos respetuosos de la libre empresa. Inclusive, es muy probable que, con todo y el fracaso del llamado socialismo real, el dominado por la extinta Unión Soviética, la discusión no esté del todo concluida.
Parecería que la historia es, entre otras cosas, la historia de los desacuerdos entre los hombres y las mujeres, entre clases, naciones, pequeños o grandes grupos, partidos. Por eso es que su estudio es apasionante. Sí, imagínate un mundo en el que todos estuvieran de acuerdo, una especie de paraíso terrenal. No hay duda de que es una utopía. Gracias a que es imposible el acuerdo de todos sobre todos los asuntos, es que existe la democracia, como en México, donde se gobierna de acuerdo a la voluntad de la mayoría. Aunque la importancia del marxismo es innegable, este no ha representado la última manera relevante de entender la historia. Uno de los puntos más importantes en que las nuevas escuelas de interpretación histórica han tratado de separarse del marxismo se encuentra en el reconocimiento de la diferencia entre la forma en que sucede la historia en las distintas sociedades y épocas. La Escuela de los Anales trata de colocarse en esta perspectiva, es decir, la certeza de que la historia no es una sola. La Escuela de los Anales toma su nombre de la revista francesa Anales de Historia Económica y Social, aparecida en el año 1929. Su aparición representó un giro total entre todas las interpretaciones históricas que se habían dado antes. Fundada por dos historiadores notables, Marc Bloch y Lucien Febvre, esta escuela está en desacuerdo con los fundamentos de la escuela positiva y se enfoca claramente hacia el compromiso social. Se aleja del marxismo, aunque utiliza conceptos del materialismo histórico para la interpretación de la historia. La Escuela de los Anales vive una evolución. El año 1946 pone en plural los conceptos del nombre de su revista, que se llamará ahora Anales, Economías, Sociedades, Civilizaciones. Es decir, todos estos conceptos están ya en plural. Los miembros de esta escuela piensan que todos los hechos se enlazan y surgen de este modo las civilizaciones. Los miembros de la Escuela de los Anales acuden con la mayor atención a otras disciplinas. Se sirven, por ejemplo, de la geografía y de la sociología. Están en contra de la especialización, quieren comprenderlo todo. Si observas y registras solo un hecho de la vida de una comunidad, llegarás a entender ese hecho solo en partes. Por ejemplo, en nuestra población mucha gente vive de la producción del café. Para que se dé tal producción es necesario que se den ciertas condiciones del clima y del suelo. Si cambian tales condiciones, cambiará la producción. Y al cambiar esta, a la baja o a la alza, se cambiará la vida de los productores, sus familias y de toda la población. De ahí que sea necesario comprender los cambios del clima y del suelo, los precios, los costos de comercialización, de la maquinaria, de los acuerdos internacionales para el comercio, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso no se habla de una economía, sino de economías, así en plural. Y por eso los de las escuelas de los Anales piensan que es necesario incorporar todas las disciplinas posibles para llegar a precisar la realidad de un hecho. Esta escuela de pensamiento consideraba que la economía y la sociedad eran el objeto de estudio de la historia, y ya no como antes, el Estado, las instituciones, los personajes, las guerras. De esta manera, para los de la Escuela de los Anales, los hechos históricos no están enmarcados en periodos temporales determinados ni por barreras geográficas. Entonces, al verlos así, los estudian a fondo en toda su complejidad. A esta escuela pertenecen historiadores muy importantes como Fernand Braudel, Emmanuel Leroy-Ladurie, Pierre Chaunu y Marc Ferro. En México tenemos historiadores de primera línea, como el michoacano Luis González, autor de muchos libros. Entre ellos, uno en que aplica su idea de lo que llama la microhistoria, titulado Pueblo en Vilo, la historia completa de un poblado de Michoacán. Gracias al estudio de la historia,
podemos reflexionar acerca de las diferentes formas para analizar los acontecimientos, porque un mismo hecho no puede ser explicado de la misma forma, y de la forma en que lo expliquemos dependerá la manera en que lo recordemos y también definirá cómo entendemos el presente. Sí, y además, gracias a la historia podemos conocer nuestras raíces, encontrarle soluciones, comprender mejor nuestros problemas actuales y nuevos caminos.